Ahora, ¿qué pasa con los que no tienen supradesnivel del ST? Estos pacientes tienen infradesnivel del ST, por ejemplo, y si todo va bien, va a tener también la misma T negativa y la evolución al electro normal. Ahora, si algo va mal, va a manifestar también la onda Q. Es decir, que la onda Q, como se creía antes, no es como se creía antes, que viene siempre del supra-ST. No, puede venir también del infradesnivel del ST. Lo último que quiero que presten atención en esta diapositiva es cuando ustedes ven al paciente. Porque si ustedes ven al paciente en el momento del dolor, seguramente van a ver supra o infra. Pero ¿qué pasa con estos pacientes que están en la ambulancia o llaman a la ambulancia porque tuvieron un dolor y llegan y les dicen, doctora, yo ya tuve un dolor de pecho hace una hora atrás y ahora ya no me duele? Y ustedes le hacen un electro y ven esto, T negativas. ¿Se entiende? Esa es la cronodinámica de la enfermedad. Cuidado, que también pueden hacerle el electro y ver esto, el electro normal. Por eso es que el electro normal no descarta un síndrome coronario agudo, porque todo depende en qué momento lo estamos viendo. Hasta acá vamos bien, Eugenia, sí, se escucha bien, y vamos bien. Perfecto, perfecto, Horacio, sí, sí. Bárbaro. Seguimos entonces. Entonces acá tienen, yo se las puse todas juntas, todas las variedades posibles de cambios eléctricos que ustedes pueden ver. El que más me interesa hoy que reconozcan, porque yo sé que ustedes reconocen el supranivel de ST y la T negativa, el que más me interesa es este, que es el síndrome preoclusivo. Obviamente hay que mirar otras cosas también. Fíjense, en este caso tenemos un supradesnivel del ST que larga con onda Q. Acuérdense que la onda Q no es marcador de que todo está muerto durante la fase aguda. Hay una cosa que se llama bloqueo por infuria que da onda Q, pero acuérdense, no significa que está todo muerto. La onda Q no significa que no haya que hacerle más nada porque ya no tiene miocardio. No, hay que trabajar mucho sobre ese paciente. Pero por ejemplo, este paciente en particular que tiene un supradesnivel del ST anterior, además tiene una fibrilación auricular. Es decir, no se concentren solamente en los cambios eléctricos. Y después estos son electros de la vida cotidiana, donde va a haber derivaciones que no van a estar. Y en este caso, el paciente tiene un bloqueo de rama derecha. Pues fíjense que pese al bloqueo de rama derecha, ustedes pueden ver todavía el supradesnivel del segmento ST. Para finalizar, electro normal, rectificado, descendido, infradesnivel descendido, infradesnivel horizontal, síndrome preoclusivo, supradesnivel monofásico, supradesnivel en lápida y repolarización precoz. Esto es más o menos lo que ustedes tienen que intentar ver en el electrocardiograma, pero acuérdense de la cronodinámica. Si tiene dolor, todavía es posible que encuentren supra o infra, pero si no tiene dolor, puede estar normal o pueden tener ondas T negativas. Entonces, una vez que ustedes vieron que el electro no tiene supra ni tiene infra, entonces pueden dedicarse un poco al interrogatorio. Y el interrogatorio es lo que les va de alguna manera a decir, bueno, este es un síndrome coronario agudo definido o dudoso, o no es un síndrome coronario agudo. Entonces fíjense las dos figuras ilustran más de lo que yo les puedo explicar, ¿sí? En el centro, en la espalda, en el medio del pecho irradiado de epigastrio, en la mandíbula, en los brazos, epigastrio nuevamente, este es de los europeos y de los americanos, en el pecho irradiado de los hombros y a los brazos y a la mandíbula, y acompañado de algún otro síntoma, ¿sí? Como puede ser mareo, sudoración, etc. Y bueno, y ustedes ya saben, hay que interrogar los factores de riesgo, qué características tiene, cuándo empezó. Si tiene un síndrome espinoso, para nosotros es importante, si cuando camina el paciente le agarra dolor y cuando para de caminar el dolor se le va. Bueno, si tuvo varios dolores, etc. Bueno, la realidad es que con el interrogatorio el problema es que no hay un gold standard, no hay nadie que diga, llamalo a aquel que aquel sí sabe interrogar y sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Y por otro lado, no hay un puntaje de graduación, no hay un lenguaje controlado ni una sistemática de interrogatorio, y la mayoría de los estudios clínicos incluyen a pacientes con dolor sugestivo de un problema coronario. ¿Qué es un dolor sugestivo de un problema coronario? Bueno, es algo completamente arbitrario. Por eso ustedes saben bien, en el hospital estamos trabajando con este que algún día les contaré la anécdota, que le llaman OSITO, que es el score de dolor peculiar del WA, pero que ustedes lo hace el enfermero, pero que yo a los residentes por lo menos les enseño a interrogar de esta manera. Entonces hay que interrogar con una sistemática para que lo hagamos todos iguales. Entonces, si presenta dolor actualmente, si tiene factores de riesgo,
si tiene antecedentes coronarios, es decir, no es lo mismo un paciente virgen que un paciente que ya ha tenido una revascularización, en dónde le duele y qué irradiaciones tiene, si es opresivo, no es lo mismo que si es puntada, quemazón o acidez, si el dolor duró más de 20 minutos o menos de un minuto, si reproduce con la palpación, resta, si modifica con la respiración los movimientos de los brazos, la posición del cuerpo, resta, si la cantidad de episodios, por ejemplo, es mayor a 1, suma, si hay un síndrome anginoso, esto que es el dolor se gatilla con el ejercicio, suma, y si hay síntomas asociados, suma. Y ustedes saben que si da más de 4 es un valor de alerta. Bueno, esto puede servir un poco para orientar cuál es la magnitud, es decir, cuán anginoso es el dolor que presenta el paciente. Y después viene la troponina. Cuando uno llega a un punto en que ha hecho todo este interrogatorio y existe, lo diría al revés, y uno no puede decir, señores, este dolor no tiene nada que ver con un dolor coronario, entonces eso será un síndrome coronario agudo dudoso. Si es definido, ustedes ya saben que lo pasan a la emergencia, pero es dudoso ahora. Es decir, no puedo decir, no, esto no tiene nada que ver. Una chica de 22 años que se peleó con el novio, bueno, siempre chicas, puede ser un varón que se peleó con la novia, y viene con algo que cuando respira hondo le clava más. Bueno, claramente ese no es un síndrome coronario agudo, pero si es dudoso, entonces llegó el momento de solicitar la troponina. Algunas palabras de la troponina. En la emergencia, que es donde ustedes la usan, define la probabilidad de síndrome coronario agudo, para evitar sobreinternar y no externar en forma inadecuada. En el síndrome coronario agudo definido, establece el riesgo clínico y define infarto. ¿Sí? Hoy día no existe infarto sin troponina. Y en las patologías que no son síndrome coronario agudo, indican un peor pronóstico para las víctimas. Si es un TEP con troponina tiene mayor mortalidad, si es una insuficiencia agregada con troponina tiene mayor mortalidad, y si es una neumonía con troponina tiene mayor mortalidad. Y hay que tener en cuenta que no tienen que ser un valor, no generar confusión en el momento de la evaluación de un síndrome coronario agudo. No empecemos con que no, en realidad al revés, no puede ser por una neumonía, puede ser porque tiene insuficiencia renal, una troponina elevada, hay que darle mucha jerarquía. Ahora, estos marcadores bioquímicos, ¿no? Estos marcadores bioquímicos, la pregunta de siempre es, ¿indican daño miocárdico o indican magnitud del accidente de placa? Y la respuesta es, las dos son correctas. La troponina ultrasensible indica daño miocárdico, ¿sí? Correcto. Cuando más troponina, más daño miocárdico. Pero también, esto es una filmación que nunca sale, ¿vieron? Cuando uno quiere ponerla, indica magnitud del accidente de placa. Les voy a explicar esto de esta manera. Miren, no presten atención a lo de la derecha, que no es lo que me interesa ahora. Este es un accidente de placa que ha liberado aguas abajo, pedacitos de trombo, sustancias que generan espasmo coronario y que van generando estos infarcles, le llaman ellos, que nosotros le diríamos infartuchos, ¿sí? Pequeños infartuchos en las arterias distales. Esto eleva la troponina. Ahora, ¿habla de mucho daño miocárdico? No, posiblemente no, pero elevó la troponina porque habla de una magnitud de accidente de placa que es muy, muy importante. Este es el mensaje que quiero que les quede. Y posiblemente esto no dé alteración en el eco, y posiblemente no dé alteración en el electro. Sin embargo, la troponina me habla de que hay un accidente de placa que fue lo suficientemente importante como para generar estos infartuchos. Entonces acá tienen. En este caso, la troponina es válida, se tapó el vaso, todo murió, y es válida por la magnitud del daño miocárdico. Pero en este otro caso, es válida por la magnitud del accidente de placa. Y entonces, sabemos que acá hay un accidente de placa que si no se tapa, perdón, que si no se trata, va a terminar de este lado. ¿Se entiende? Quiero que se grabe entonces este concepto. Los dos mensajes de la troponina son, uno, daño miocárdico, y el otro es, ojo, accidente de placa importante. Horacio, te interrumpo un Vamos. segundito. Si se Sí, llega dale a nomás. cortar, Sí. entramos de vuelta, ¿sí? Porque quedan 10 minutitos. Bueno, Volvemos a listo. entrar con el mismo link. Con el mismo link, dale, perfecto. Bueno. A ver, tres cosas a tener en cuenta con la troponina. La primera es ventana de tiempo. Ustedes esto lo conocen bien, habitualmente tarda 3 horas en aparecer, por eso los pacientes los hacemos estar 3 horas, pero cuando hay infarto, a la hora ya aparece.
Y lo otro es la elevación persistente. Después, lo otro son los valores de referencia que nosotros en el hospital lo tenemos muy claro. Sí, menos de 5, más de 14, más de 53. ¿Por qué? Porque estos valores de referencia se correlacionan con la magnitud del daño miocardio. Y después el delta, que pueden usar un delta porcentual o absoluto. Nosotros, en general, en un tiempo usábamos porcentual, pero ahora estamos usando absoluto número 7. ¿Sí? Algunas cosas. Antes se creía que la troponina era cuando ya había daño miocárdico irreversible, y se sabe que no es así. ¿Sí? Fíjense, hay la regeneración miocárdica, la apoptosis, la permeabilidad plasmática, las taquiarritmias, la angina crónica, los ejercicios extenuantes, la cirugía general, el espasmo coronario, pueden generar este fenómeno de burbujas, ¿sí?, de liberación de troponina. Pero en todos los casos hablan de que el miocardio un poquito, aunque sea un poquito, sufrió. La troponina se eleva con el ejercicio, por lo tanto, ¿sí?, tengan en cuenta cuando alguien viene de jugar un partido de fútbol tremendo y le pegaron un pelotazo en el hombro, le van a pedir troponina y va a estar elevada. La troponina se eleva luego de los procedimientos, angioplastias, cirugías, cardioversiones eléctricas, ablaciones por radiofrecuencia. Entonces, ténganlo en cuenta. Y finalmente la troponina está en muchos lugares del corazón, no solamente en el ventrículo izquierdo, está en el ventrículo derecho, por eso se eleva en el tromboembolismo de pulmón, en el TEP se eleva la troponina porque hay de alguna manera sufrimiento isquémico del ventrículo derecho. Y finalmente la troponina habla, ¿sí?, del tamaño del infarto que se generó por fenómenos de reperfusión y obstrucción microvascular. Es decir, cuanto más troponina, más tamaño del infarto hay. Y ustedes lo saben bien, el marcador bioquímico por excelencia. De todos los marcadores que ustedes pueden utilizar para evaluar si un síndrome coronario agudo es, no es, fíjense, la troponina por lejos, ¿sí?, tiene una predicción mayor a 30, cuando hay otras cosas que tienen predicciones de 5, 6. Es decir, que sin duda la troponina es muy, muy importante. Y obviamente marca pronóstico, fíjense, esto es la troponina negativa, la troponina que me hizo pensar que tengo que observar al paciente, y la troponina que está claramente elevada. Y esta es mortalidad total. ¿Cómo usamos nosotros? Este es el algoritmo que nosotros usamos y que ustedes deberían estar o tenerlo impreso. Creo que en alguna época lo tenían impreso por ahí en algún lugar. Y hay 4 valores que hay que saberse: menos de 5, menos de 14, entre 14 y 52 y más de 52. ¿Sí? Menos de 5, esto es troponina negativa, y ese paciente se puede externar si hay, claramente no se trata de un dolor coronario. Ahora, si hay un síndrome coronario agudo clínico, es decir, señores, yo vengo con un dolor opresivo que me va a la mandíbula, a los brazos y a la espalda, y yo tengo menos de 5, nuestro consejo es que por lo menos hay que observarlo un poquitito más. Si tengo menos de 14, ocurre lo mismo, ¿sí? Puedo esperar estas 3 horas, ¿sí?, y ver si siguen menos de 14. Y esto se llama troponina negativa. Si es una UDI, si estoy evaluando al paciente, lo puedo externar, pero ojo, ya entre 5 y 14 hay que internarlo si se trata de un síndrome coronario agudo clínico. En los más de 14 ya empezamos a charlar seriamente. Lo primero que voy a buscar es el delta a las 3 horas. Y si ese delta es más de 7, esto se llama troponina positiva y esto es un infarto agudo de miocardio y seguramente va a requerir una coronariografía. Ahora, ¿qué pasa si no hay delta? Es decir, me dio 18 la primera, 16 la segunda. Bueno, tendré que ir a evaluar todas estas patologías que elevan también la troponina. TEP, insuficiencia cardíaca, síndrome aórtico agudo, miocarditis, pericarditis, bueno, después las leen ustedes. ¿Sí? Todas. Ahora, ¿qué pasa si no es ninguna de estas patologías? Tengo que reevaluar síndrome coronario agudo. Y si sí es alguna de estas patologías, entonces la que sea tendrá un pronóstico adverso. En los valores mayores a 52, puedo esperar al delta de 3 horas, pero puedo también no esperar. En mayores a 52, esos ya son pacientes que tienen troponina positiva, y eso se trata de un infarto de miocardio. Yo pongo ahí no supra-ST, porque se supone que el supra-ST ya fue por otro carril, y seguramente requiera
de una coronariografía. No sé si urgente, pero eso después lo veremos. Ahora, si no hay delta, bueno, podré evaluarlo, pero no tiene la misma importancia que, perdón, tiene mucha más importancia de más de 52, en donde por eso está con dash line, con línea de puntito, porque bueno, puede evaluar, pero ojo con las troponinas mayores a 52. Hay otros protocolos, sí, Marcelo lo sabe, hay protocolos de 1 hora, ¿sí? Son un poco más complejos, se los dejo para que ustedes lo estudien, porque vean la complejidad que tiene, ¿no? Es decir, menos de 5, si el dolor tiene más de 3 horas, es troponina negativa, entre 5 y 12, si menos de 3, entonces es troponina negativa, así, etc. Requiere de un manejo un poquito más fino, se puede implementar en la guardia el esquema de 1 hora que tiene similares resultados al de 3 horas. Entonces, yo ya tengo el dolor precordial, tengo el electro y tengo la troponina. Y ahí ya estoy casi en condiciones de decir, señores, esto es un síndrome coronario agudo definido y tiene que ir a la unidad coronaria, o es un síndrome coronario agudo, perdón, o no es un síndrome coronario agudo y tengo que evaluar los diagnósticos alternativos, ahí veo que queda 1 minuto, ¿sí? Volvemos a entrar, y ver si requiere una externación y seguimiento o requiere una observación, y también si se trata de un síndrome coronario agudo dudoso, y ahí es cuando entra la UDI, ¿sí? Ahí es cuando ustedes nos odian y a los cardiólogos porque decimos, bueno, te lo vamos a dejar en la guardia 3 horas hasta ver el segundo juego de troponina. Pero está bien, es correcto, es lo que hay que hacer. De eso se trata la UDI, de evaluar qué es lo que ocurre en las próximas horas o en los próximos minutos. Entonces, ¿se corta sí o sí o puede que siga? ¿Sabes, Eugenia? No. Otras veces siguió, pero ahora me Otra está vez, diciendo que bueno, se va a cortar. bueno vamos a mirar. Entonces entramos al mismo lugar. Sí, sí, sí. Tendríamos que contar a ver cuántos son para que no se escape nadie. Hay Bueno, 25, yo tomo lista. son 2 palabras de los diagnósticos alternativos. Me parece que los de más riesgo son la disección aórtica, el dolor de la disección aórtica tiene una característica. El paciente siempre se acuerda exactamente a qué corriente. El psicólogo con agudo les va a decir, no, sí, yo me empecé a sentir mal, no sé bien, a que habrán sido las 2 de la tarde. Ahora, en la disección aórtica les va a decir, doctor, 2:15 me agarró un dolor tremendo, desgarrante, que se me iba a la espalda, a los brazos, ¿sí? A las piernas, disección aórtica. El TEP, ustedes lo tienen más claro, lo tienen bien claro, somos especialistas en el hospital en detectar TEPs, los dolores en puntadas de costado, esas disneas que no se sabe bien de qué se tratan. La miocarditis, cuidado que la miocarditis no es síndrome coronario agudo, pero lo imita perfectamente. Muchos pacientes, no muchos, pero varios pacientes que parecen un infarto, hasta incluso tienen electro de infarto y tienen coronas normales, terminan siendo miocarditis. La miocarditis además puede venir con disnea y arritmia ventricular. Los dolores del pericardio, ¿no? Respiro hondo y me duele, me inclino hacia adelante y se me pasa. El neumotórax, ustedes están más cancheros con eso ahora. La neumonía, los dolores gastrointestinales, ¿sí? Importantes, la úlcera, creo que eso también hay que poder definirlo. Y una cosa importante es que no se debería ir un paciente con un dolor de pecho si uno más o menos no sabe de qué se trata. ¿Sí? Si le duele el pecho y uno no sabe de qué se trata, se va a tener que quedar. Bien, algunos otros elementos que nosotros usamos, porque estamos en el Hospital Austral, no están disponibles en todos lados. El primero es el ecocardiograma. Me ayuda a ver si hay un daño previo, por un infarto previo. Me ayuda a ver en los postprocedimientos cómo está el paciente. Me ayuda a ver, por ejemplo, antes del alta, nosotros lo usamos obviamente. Tengo que ver la regionalización, esto es, si hay necrosis, es decir, veo la motilidad, ¿sí? Si tiene una hipoquinesia, aquinesia, y hasta puedo ver perfusión y puedo ver strain, ¿sí? Son movimientos específicos que los ecocardiografistas saben ver bien y poder definir si lo que tiene es necrosis, es isquemia, atontamiento o hibernación. Y también siempre tengo en la mano el ecoestrés, ¿no? Hacerle hacer un ecoejercicio. Bien, ¿qué otra cosa puedo usar? El eco también me ayuda a ver valvulopatías, síndrome aórtico agudo, me ayuda a ver el ventrículo derecho en el TEP, me ayuda a ver un derrame pericárdico. Y ustedes hacen bien el eco pulmonar, que me ayuda a ver si no tiene un neumotórax, si no tiene un derrame o si no tiene insuficiencia cardíaca. Es decir, que el eco es muy importante.
Lo único que hay que tener es una buena calidad de ventana y de aparato, que eso es lo que a veces no tiene el eco que ustedes tienen en la guardia, para poder ver, y hay que tener el ojo, yo mismo no lo tengo para ver esta regionalización, estos trastornos mínimos que un ecocardiografista bueno les va a decir, no, che, mira, se queda la cara inferior. Y les puedo asegurar que ustedes le hicieron un eco hace un rato y dicen, no, mira, para mí se movía bien. Hoy disponemos en el hospital de la angio-TC coronaria, ¿sí? Y el score de calcio. ¿Se pueden utilizar? Sí, se utilizan. Yo les diría que hay que hablarlo con los cardiólogos igual. Primero porque implica pedir un turno, no siempre está disponible. Tiene un alto valor predictivo negativo, ¿sí? Es decir, cuando da normal, en general es normal, pero cuidado porque da muchos falsos positivos también, ¿sí? En los estudios se vio que redujo el tiempo de observación y los costos, pero incrementa la tasa de coronariografía. Por esto que les digo, ¿no? Sí, parece verse una obstrucción con un poquito de calcio en la DEA. Bueno, ya consultó por dolor de pecho, le hice este estudio, termina en un cateterismo y por ahí no tiene nada el paciente. En la enfermedad previa, coronaria, angioplastias previas, stent previos, actúan como confundidores y no está validado en la CRM previa. ¿En quién yo lo usaría? En un paciente joven, donde yo digo, este no puede ser coronario, no puedo creer que sea coronario, y no quiero ir a un cateterismo. Y entonces ahí lo usaría, ¿sí? Pero no lo usaría en un síndrome coronariagudo definido, para eso le hago un cateterismo directamente y defino al paciente y ya lo trato, ¿sí? Y lo bueno que tiene el angio-TC, y ahora ya los muchachos de imágenes lo están sabiendo hacer, porque hasta hace unos años no lo sabían hacer, eso es desde que hay cardiólogos metidos en tomografía, que es ver bien la aorta, ver bien el tromboembolismo de pulmón, ver el neumotórax, y lo que se llama el triple rule out, ¿no? Es decir, triple rule out, el triple descarte, que es ver la angiotomografía coronaria con el score de calcio, la aorta y el TEP. Angio-TC coronaria y score de calcio. Bueno, ¿y qué hacemos en la UDI? Bueno, en la UDI primero lo miramos al paciente, 3 horas. Y a veces eso nos ayuda, porque el paciente cambia su relato, aparece algún familiar que dice, no, sí, está nervioso, o vuelve a hacer dolor de pecho. Y entonces ahí ya nos saca de la duda. Esto es lo que no hacemos bien. Electros seriados. Un paciente en una UDI tiene que tener un electro al inicio y al finalizar. Porque si aparece una T negativa, tenía un electro en una época, tenía un electro en una T negativa. Bueno, si aparece una T negativa, eso nos va a indicar que algo ha pasado y que ahora no está pasando. Le hago las 2 troponinas o troponinas seriadas, evalúo la recurrencia y después defino con un eco, con un angio-TC o con un apremio, que no siempre tiene que ser durante esa internación. Es decir, si el paciente es dudoso, la troponina fue negativa, le hice 2, bueno, puedo decir, mañana venga que le hacemos un ecostrés o le hacemos una cámara gamma, ¿sí? Y obviamente, si es negativa esta UDI, si es positiva para la unidad coronaria, y si es negativa, siempre me tengo que preguntar si no hay diagnósticos alternativos de riesgo, que son los que hemos comentado antes. Y si no los hay, externación y seguimiento. Entonces, dolor precordial, troponina y electro son las 3 herramientas que yo voy a utilizar para decir esto no es un síndrome coronariagudo, o ojo que es dudoso y le voy a hacer una UDI, o ojo que es definido, ¿sí? Y entonces lo voy a internar en la unidad coronaria. Bueno, ustedes dirán, ¿qué es esta flecha verde que puse acá? Bueno, algunas escuelas dicen que un síndrome coronariagudo, aunque sea definido por clínica, pero el electro es normal y la troponina es negativa, le dan el alta. Nosotros no estamos de acuerdo. Entendemos que el riesgo es bajísimo, pero si no, todo se limitaría a la troponina. Y diríamos, a ver, ¿quiénes están en la sala de espera con dolor de pecho? Yo, vayan a hacerse la troponina y nos vemos en un rato. Los que tengan positiva, los que tengan negativa se pueden ir a su casa. Y sabemos que no están así. Tenemos pacientes con troponina negativa que han tenido lesiones severas del tronco de la coronaria izquierda. En definitiva, y para ir terminando, ¿sí? Tengo que usar estas herramientas para poder definir todas estas cosas. Si lo descarto, lo interno y le hago una coro. Si no le doy tratamiento, empiezo a tratarlo. Palabras para ustedes, los inhibidores P2Y12. No los den, excepto en el supra-ST, en donde pueden usar o ticagrelor, clopidogrel también, o prasugrel. No los den hasta no hablar con los cardiólogos, porque muchas veces, les digo cuál es la historia de esto. Si el paciente tiene dolor en pecho y no tiene supra-ST, y lo van a estudiar en las próximas
3, 4 horas, no le den, porque entonces va a hemodinamia sin inhibidores P2Y12, sin ticagrelor, clopidogrel o prasugrel, y entonces si el paciente llega a ser quirúrgico, no hay que esperar 5 días para operarlo, ¿se entiende? Entonces el criterio un poco es ese. Hablen con los cardiólogos porque por ahí lo van a estudiar en unas pocas horas y entonces no hay que darle esta medicación. Un secreto de los cardiólogos, si fuera que va a hemodinamia, le tienen que dar ellos en sala, y se va a hacer una angioplastia, perdón, le tienen que dar ellos en sala uno de acción rápida, o prasugrel o ticagrelor, no clopidogrel. No es un cuento, es una realidad que se llama el fenómeno de Bill Clinton. Bill Clinton dicen que se interna por un síndrome coronario agudo y en la guardia le dan clopidogrel. Y finalmente lo estudian y era quirúrgico Bill Clinton. Y entonces tenían que esperar 5 días a que se vaya el efecto del clopidogrel. Entonces la prensa se le fue al humo a los médicos, diciendo que no sabían. El presidente de la nación de los Estados Unidos lo internan. Y no sabían que si le daban eso, tenía que esperar 5 días para operarse, y ahora hay que esperar 5 días de riesgo hasta que se opere, porque bueno, acuérdense de ese síndrome antes de dar inhibidores P2Y12. ¿Qué hacemos en la unidad coronaria? Esto ya para que ustedes sepan cómo sigue la historia, una vez que ustedes dicen, no, este paciente va a la unidad coronaria, llamen a los cardiólogos que lo suban, ¿no? Bueno, en la unidad coronaria le damos aspirina, betabloqueantes, nitroglicerina y atorvastatina, a todos. Y de ahí en más, agregamos un actor más sí o sí a este esquema del cubo de Rubik, ¿no? Ya habíamos visto la clínica, el electro, la troponina, y le agregamos el ecocardiograma. Y acá viene la parte final de los scores. Usamos el score, el TIMI-RIS score o el score de Grace, pero a ver, ¿qué es lo que hacen estos scores? Estos scores lo que agrupan es si tuvo supra o infra T negativa, si tiene muchos factores de riesgo, varios episodios, refractariedad, recurrencia, troponina, inestabilidad hemodinámica eléctrica o soplo mitral. En definitiva, todo esto lo sabemos todos, es decir, yo sé claramente cuándo un paciente tiene un Grace elevado, no me hace falta realizarle un Grace. Si tiene troponina, clínica clara, cambios en el electro, ¿sí? Y tiene varios factores de riesgo, tiene un Grace o un TIMI-RIS score elevado. Lo llamativo es que ninguna sociedad ha incluido todavía en estos scores al eco. Y para mí el eco es muy importante. 2 informaciones muy importantes que da el ecocardiograma. Primero, si tiene una fracción de eyección menor al 40%. Y ahí no importa después qué tiene, pero es un paciente grave, ¿no? Una fracción de eyección deprimida. Y lo otro, si tiene trastornos regionales. Si tiene trastornos regionales, yo ya tengo que asumir que lo que le está ocurriendo se debe a un problema de enfermedad coronaria. Todo esto, ya sea por scores, o ya sea simplemente porque evalúo la troponina, clínica, electro, eco, pero fundamentalmente la troponina, hace que si algo de esto está presente, yo vaya a una estrategia invasiva. Y ahí le ponga o clopitica prasugrel, tangrelor no hay en Argentina, es una droga interesante porque es como un clopidogrel, pero endovenoso, y si lo apago se le va el efecto, es fantástico, pero no hay en la Argentina, ni va a haber. Y a ese paciente va a una lo anticoagulo, y ese paciente va a una coronariografía. En cambio, si está en la unidad coronaria y nada de esto está presente, entonces voy a una estrategia conservadora, le voy a poner clopidogrel o ticagrelor y al día siguiente voy a hacer un test de isquemia. En definitiva, ustedes lo que tienen que definir con todos estos elementos, y no es fácil, hay que armar el cubo, es si el paciente se externa o requiere ser admitido, cuál es el lugar de la internación o la observación. Si el paciente entró, le dolía el pecho, le hicieron el primer electro y tiene infra, le hicieron el segundo electro y niveló, no es una UDI, ese paciente tiene que ir a la unidad coronaria. ¿Sí? Es un síndrome coronario agudo definido, hay que subirlo a la unidad coronaria. Un paciente que le duele el pecho. Hay 2 preguntas que los cardiólogos le tienen que hacer cuando ustedes llaman y dicen tengo dolor precordial. Pregunta 1, ¿lo tiene actualmente? Si lo tiene actualmente hay que bajar ya. Pregunta 2, ¿tiene supra o infra desnivel del ST? Si tiene supra o infra desnivel del ST, especialmente si tiene supra, tienen que bajar inmediatamente. Y si no, me avisan a mí. Lo tercero es la intensidad del tratamiento. ¿Cuánto tratamiento le voy a poner y el timing? La necesidad de estrategia invasiva y su precocidad, ¿sí? Y la realidad es que nosotros tenemos en el hospital estos algoritmos, después se los paso, pueden sacarle una foto de la pantalla,
que tienen que estar en todos los lugares para saber cómo nosotros en el Hospital Austral nos manejamos con los síndromes coronarios agudos o los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo. Y nada más. Bien, preguntas o lo que quieran hacer antes de las 7, porque después ya tengo yoga por Zoom. Muy bueno, Horacio. Excelente. Bueno, Muy Horacio, muy claro, sí, sí. Excelente, como siempre, Horacio. Sabine, muy Lo bien. explicás tan bien, tan claro, pero cuando tenemos los grises en la guardia, ahí te llamamos así. No, ya, a ver, llamen, porque ahora tengo cada vez más residentes que tienen que ir, tienen que, uno, conseguir novia, y dos, tienen que bajar a evaluar a los pacientes. Así que llámenlos. Bueno, Bueno, ¿alguna duda puntual o vamos a descansar, como ustedes digan? No, muy bueno, Horacio, gracias por la charla. Bueno, Excelente, excelente, Horacio. La verdad que es como la quinta vez que la escucho y siempre le saco alguna cosa nueva para incorporar a la práctica. Así que excelente, como siempre. Yo, Horacio, si me permitís, Sí, es dale. imposible en esta coyuntura no asociar algo con COVID, ¿no? Bueno, entonces te quería claro que preguntar el tema de la miocarditis, si están viendo más, si es por Mira, la acción verdad viral. que, no, la verdad que nosotros no, en cardiología hemos tenido un solo diagnóstico de COVID de un paciente que entró por insuficiencia cardíaca y que ahí nosotros sí prestamos atención y decimos, no, viste, las disneas, ¿no? Las disneas y las placas congestivas hoy día nosotros los hisopamos. Y hasta el momento uno solo nos dio positivo, ya se lo vendimos a clínica, pero no hemos visto ni síndromes coronarios agudos raros que se decía que venían con el COVID, no hemos visto miocarditis rara que se decía que venían con el COVID, y creo que eso se debió sobre todo en Europa, que tenían tantos casos que todo se les empezaba a mezclar, ¿entendés? Claro. Es decir, ¿era un infarto con COVID o por COVID? Me parece que era un infarto con COVID, además tenía COVID, y bueno, se infartó. La verdad que nosotros no hemos visto nada de eso. ¿A qué le prestamos atención? Sí, de lo que hemos visto, o que ustedes nos han contado, a los dolores torácicos no centroesternales. Che, me duele acá. Bueno, hoy día nosotros me duele acá al costado, yo me enseñaba acá al costado, ¿no? Al costado, yo y ustedes piensen en COVID, digo. Después vemos de qué nos disfrazamos, porque eso puede ser una neumonía. Las disneas, esas disneas que qué raro, una disnea, esto crucial, una disnea con fracción de eyección conservada, en un paciente más o menos sano, que no tiene una miocardiopatía hipertrófica ni nada, bueno, cuidado con eso. Y acuérdense que el COVID aumenta el BNP, así que tampoco te sirve para diferenciarlo, ¿no? Pero, bueno, pero no hemos visto nada de eso que se decía que venía. Y es más, había hasta protocolos de hacer trombolíticos a los pacientes con COVID que se venían con infarto para no ensuciar la sala de hemodinamia, y porque la mayoría no eran obstrucciones, sino que eran trombosis coronarias sin lesiones severas. Bueno, la verdad que no vimos nada de eso. Así que por el momento... Clarísimo. ¿Ah? Bueno, chicos, muy bien. Muchas gracias. Horacio. Nos vemos, que sigan bien, ¿eh? Chau, chau. Gracias, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.